Democracia Viva. La caja de Pandora. ¿Qué es lo que se ha sabido hasta ahora y qué más se va a llegar a saber? Mira, hoy día Revolución Democrática, bueno, lo hacen todos los partidos, pero hoy día es claramente una puesta en escena, ¿no es cierto? Aparecen las máximas autoridades del partido señalando que se van a querellar, que piden disculpas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, más allá de esta reacción, incluso algunos dirán tardía, recordemos cuáles fueron las primeras reacciones, ¿no es cierto? Que esto eran dos personas adultas que no tenían nada que ver con la diputada, los hombres diputados, hombres adultos. además, que eran errores, que Era un error político y en algún momento administrativo, y después nos hemos enterado de que había funcionarios de la fundación trabajando en la Seremía sin estar contratados por la Seremía, accediendo por lo tanto a información privilegiada, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, son demasiadas, algunos dicen, no, es que una desprolijidad. Bueno, cuando tantas son las desprolijidades que apuntan toda a una misma causa, se termina configurando la sospecha de corrupción, que es lo que hoy día el mismo Partido de Revolución Democrática finalmente ha empezado a usar la palabra. Para ser justo, lo empezó a usar el fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay varias cosas. La demora en reaccionar, que se sepa finalmente cuál es la amplitud de esta fundación y de otras eventuales fundaciones ligadas al partido de Revolución Democrática. En otros lugares del país. Aquí se abre, por ejemplo, ¿quién era Daniel Andrade? No era un militante que de la noche a la mañana iba pasando por la calle y dijo quiero militar y le dieron un rol. No. Daniel Andrade fue presidente de la FECH, pero además era encargado de equipo de formación también de Revolución Democrática. O sea, formaba a dirigentes del partido de cara hacia el futuro. O sea, a ver, tenía, digámoslo así, pero Néstor, estaba en el corazón. Mira, este es un partido que tiene poca trayectoria, ¿no es cierto?, como partido, que tiene una historia más larga política, porque muchos de estos dirigentes vienen desde la época universitaria trabajando juntos, pero un partido que no tiene muchos militantes, donde todas las decisiones toman un círculo bastante cerrado y donde es bien poco probable que lo que haga uno no lo sepan los otros. Por la vida, digamos. Pero tú estás describiendo entonces a los otros partidos, a los partidos tradicionales, porque ellos decían que no eran, eran diferentes. Yo creo que son muy similares a pesar de los chicos que son. Porque los otros partidos eran así, pero con cientos y miles de militantes activos y comisiones, etcétera, etcétera. Estos son partidos que se administran efectivamente como una pyme. Son poquitos los que toman las decisiones. Porque hay una crisis de la política y de los partidos. O sea, también los partidos grandes se han ido achicando, pero estos son partidos que nacieron chicos. A eso es lo que voy. Y por lo tanto, donde la toma de decisiones está en un puñado de personas que se conocen, que han compartido muchísima experiencia y que es muy difícil que no sepan lo que el otro está haciendo. A eso es lo que voy. Y por lo tanto... Pero mire, yo... Y lo otro, Néstor, para terminar esto... Bueno, aquí hay un ministerio por medio. Sí, lo que pasa es que las termas del Senado es muy distinto a estar a cargo de un ministerio. Pero donde da la sensación que hay una laxitud muy grande. Porque estar en las termas del Senado, donde se puede opinar y se habla en una comisión Néstor, sin mucho, a estar a cargo de un ministerio que es una estructura enorme, con miles de millones de pesos pero esa estructura tiene funcionarios que se han dedicado a esto, que tienen capacidad de mirar las cosas cuando están funcionando de manera rara o no. A ver si hay una responsabilidad política del ministro, yo creo. Pero además de ahí para abajo está lleno de funcionarios que tienen que hacer la pega de andar revisando si las cosas se hacen bien o mal. Y nadie se dio cuenta. Muy raro. También es raro. O sea, los funcionarios se dieron cuenta y por eso hicieron denuncia respecto a lo que estaba pasando en Antofagasta. Tardíamente. Ahora, también hemos sabido que hace mucho tiempo que esto estaba bajo sospecha. Y que eso no se activó, esa sospecha. Mira, yo quiero hacer un punto respecto a algo que ha ido ocurriendo en el oficialismo. Yo creo que es súper justo marcar un punto entre Convergencia Social y el presidente Boric versus Revolución Democrática. Yo creo que hay que hacer el punto respecto de lo que se conoce hasta ahora, de la relación con las otras fundaciones sobre lo que pasa con Convergencia Social y el presidente con Revolución Democrática. Porque a medida que avanzan las horas,
Está absolutamente claro que Juan Ignacio Latorre, yo me imagino que el presidente de Revolución Democrática, senador por Valparaíso, debe haber hablado con el presidente y debe haberle pedido las disculpas del caso, porque la posición que tomó Revolución Democrática desde el momento 1 sobre la crisis que se genera con Democracia Viva fue darle la espalda al discurso del presidente Gabriel Boric de forma sistemática sobre el tema de las manos limpias. Ese discurso de Revolución Democrática fue cambiando, tanto así que durante el fin de semana empiezan a hablar de que aquí detrás podría haber corrupción y finalmente presenta esta querella, que yo creo que esta querella, no sé, miren, todos se querellan, siempre pasa esto, pero... Por lo cual accede a la... Pero claro, hay la carpeta investigativa. Esto no lo digo yo, me lo dijeron fuentes que son jueces de la República, sobre la duda razonable de que esa información de la carpeta investigativa pueda llegar a manos de terceros no investigados, pero que podrían en algún minuto aparecer en todo este baile. Los que saben mucho entienden absolutamente a lo que me refiero. Claro, pero también hay que decir, fíjate, porque hablan esta generación joven, pero es una generación que lleva haciendo política hace mucho, mucho tiempo. No solo en el Parlamento, también antes en un ámbito que es el ámbito universitario, haciendo política, creando movimientos. O sea, a lo que voy, esto no es un tema de inexperiencia. Descartemos eso, partamos por ahí. ¿De inexperiencia? No, esto no. A los 30 y tantos uno ya es un adulto, digamos, hecho y derecho, digamos, que toma decisiones, porque, bueno, si tú quieres administrar 456 millones de pesos, es porque te crees grande, ¿o no? Y por lo tanto tienes que responder como un grande. No ampararse después, no, es que somos jóvenes y nos equivocamos, por favor. Entonces no pida tanta plata, porque no es capaz de administrarla. Eso es un doble estándar que se usa, digamos, no es que somos jóvenes, nos equivocamos. Claro, pero al mismo tiempo pedimos cientos de millones de pesos para hacer nuestra pega, que es una pega política, porque eso es lo que se ha demostrado de esta fundación, ¿no es cierto? Ahora, mira, esto es un quiñazo, es una expresión antigua esa, ¿no? Un quiñazo, ya, un espolonazo. Muy fuerte al gobierno del presidente Boric, muy, muy fuerte, que lo deja muy desacomodado. Y uno de los coletazos, por ejemplo, lo debilitada que queda la idea de una reforma tributaria después de esto. O sea, aquí uno de los grandes perjudicados del gobierno va a ser el ministro Marcel. O sea, pidiendo más recursos en una reforma tributaria y muchos ya diciéndole, oye, pero a ver, ¿y en qué va a gastar los recursos? O sea, una reforma tributaria hoy día solo va a ser posible en la medida que se garantice una ejecución y una fiscalización de los gastos, pero muy, muy estricta. ¿Cuánta plata se destinan a estas fundaciones, a estas ONG? Partiendo uno, y lo hemos dicho muchas veces, aquí hay ONG y fundaciones que hacen bien la pega, ¿no es cierto? Tú entrevistaste a alguno de las personas citadas y que dice, mira, nosotros, no me acuerdo... Alberto Larraín, ¿no es cierto? Que dice, a ver, nosotros llevamos 10 años haciendo trabajo y lo hacemos bien. 14 de hecho llevan ellos y han trabajado con los dos gobiernos. Y están nuestros reportes, y están nuestros informes. Mira, es bueno marcar un punto ahí respecto a lo que tú dices, sí. Cortito. ¿Por qué se habla del 2019? Bueno, bajo la administración de Sebastián Piñera, el año 2019, se entregó por parte del Ministerio de Vivienda esta cláusula de autorización de coadministrar, porque lo que hacen las fundaciones es coadministrar una responsabilidad del Estado que se le pasa a un privado. Privados, no lo voy a repetir porque en el Frente Amplio antes no le gustaba, pero parece que sí, ahora sí. La subsidiariedad. Claro. Estado subsidiario. Los privados hacen lo que el Estado no puede hacer. Finalmente es eso. Claro. Y el 2019 en adelante, porque antes de la ejecución de proyectos específicos, comienza a compartirse el trabajo del Ministerio de Vivienda con estas fundaciones en general. Imagínense que hay más de 300.000, perdón, no 300.000. Y cuando uno empieza a ver los gloses de los años anteriores al año 2022, había una cierta, por ejemplo, eran las fundaciones tradicionales, las de los jesuitas, la fundación de un techo y otras las que se llevaban principalmente cierta cantidad de recursos para hacer trabajo específico tras incendios, tras esto, y usted se imagina todo el trabajo social en zonas específicas que estamos hablando de campamentos o zonas vulnerables, porque también puede ser una zona arrasada por el fuego que tiene que reconstruirse mientras se reconstruye. Las fundaciones no entregan en este mandato, Nivaldo Auditores, una casa con llave en mano, como lo hace el desafío Levantemos Chile, que ahí sí entregan casas con llave en mano. Lo que hacen es preocuparse del proceso mientras dura para llegar a una normalización.
Por ejemplo, que los campamentos tengan una red de húmeda en caso de incendio, que los caminos estén habilitados, que haya luz en la noche, que es lo que justamente a Democracia Viva se le había encargado y que Canal 13 dejó de manifiesto porque estuvo en la zona, de que bien paupérrimo el trabajo de Democracia, unas mangueras que tiraron prácticamente unas mangueras de jardín, las tiraron por entre medio. Sí, habían ejecutado solo el 3% del presupuesto también. Ya. Le pasaron toda la plata a algo que no... está lleno de irregularidades. Muchas veces la plata se va pasando contra ejecución, ¿no es cierto? No te pasa eso debería ser lo normal. No te pasa los 456, te pasarán 100 y bien, ya. Pero aquí lo que hicieron fue separarlo. Lo separaron, pero solo para que no hubiese una toma de razón por la Contraloría. Y para que la rendición sea por cada ítem y no en el efecto global, que sería una presión de gasto mayor para la fundación. Todos estos detalles que estamos hablando configuran la sospecha de que aquí se armó un tinglado justamente para eso. ¿Para qué? Para gastar de manera torcida, digamos, los dineros que entregaba el Estado. Y yo creo que es una caja de Pandora porque ¿sabes qué al final, Nivaldo? Porque hay más fundaciones. Es que por eso, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que yo sé que son muchas las fundaciones que hay. Algunas se sienten... injustamente, sí, toca. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que hay que investigar, hay que limpiar la mesa y yo creo que en eso el presidente Boris no se ha equivocado de hacer una revisión completa de los contratos. Revisar los contratos y revisar quiénes son. Y ser más estricto con las asignaciones directas, si no puede ser esto. Aquí lo hemos dicho, hay fundaciones que han hecho la pega y quizás quisieran ellos optar a esos 456 millones de pesos y decir, mira, yo quiero participar de una licitación, pero quizás con esa plata puedo hacer mucho más de lo que está ofreciendo esta otra. Tienen derecho a participar. ¿Por qué no empresas privadas también? Sí. Porque si vamos a hablar de luminarias, ¿por qué no podría? No, y Telecom, obviamente, que ya sabemos en proceso, se ha ido probando que ahí hubo corrupción, pero también podría ser pyme que va a instalar en luminaria. Mira, a ver, si el tema de la plata hay que cuidarla. Y el poder y el dinero, a ver, generan espacio de corrupción. A ver si esto, la historia no es nueva. Aquí lo importante es, uno, cómo se establecen mecanismos para evitar la corrupción o reducirla al mínimo, y por eso las asignaciones directas deberían estar prácticamente prohibidas. Y lo otro es cómo se reacciona después, cuando se detecta que hay corrupción. Por un lado tenemos el discurso del presidente de la República y tenemos un partido que se ha demorado un poquito en reaccionar, que es Revolución Democrática. Es el problema del presidente y por qué se habla de la línea de flotación, aun cuando yo les mencionaba sobre Convergencia Social, que no dudó ni un minuto en cuestionar y ser muy duros con sus socios de Revolución Democrática y pedir incluso salidas, porque eso es lo que ocurrió, situación que el presidente estaba de acuerdo. Es que al presidente se le ha dicho hay que probar con hechos. Puede hablar, puede decir muchas cosas, pero vamos a los hechos. Y resulta que en este caso, sobre corrupción propiamente tal, y lo decíamos el viernes, el presidente podía decir, o en Convergencia decían, podemos llegar tarde, podemos equivocarnos, podemos decir muchas cosas, pero ladrones no somos, manos limpias, completas. Y resulta que ese discurso de pronto es chocado en la línea de flotación con hechos, porque aquí ya no estamos hablando de que parece que la Fiscalía lo tendrá que probar, la Contraloría tendrá que sacar sus informes, pero directo a la línea de flotación, al igual que el caso Cabal, con hechos sobre corrupción. Sí, pero yo quiero decir que hay malas prácticas de la política que se han mantenido a pesar del cambio generacional y tiene que ver, por ejemplo, con la captura del Estado por parte de, el Estado también como un espacio de financiamiento de la militancia. O sea, Andrade, ¿qué es lo que había sido? Había sido asesor, ¿dónde? El Ministerio de Defensa. O sea, lleno de militantes orgánicos, en cargos de gobierno, en asesoría. O sea, una persona que es experto en defensa y que después es experto en campamento. O sea, es como Leonardo da Vinci, o sea, la sabe toda. Entonces, pasan de un ministerio a otro como asesores y uno dice, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué saben realmente para ser asesores? Y uno tiene la sensación que en el Estado, y esto ocurrió con gobiernos anteriores y eso no es nuevo, bueno, el Estado sirve ¿para qué? Para mantener con rentas a la militancia dura. Entonces, y yo insisto, esto es muy muy injusto para muchos funcionarios del Estado que hacen bien la pega y que vean que se sienta al lado, si es que aparece, una persona que llega como asesor, ganando millones de pesos y que quizás rinde muy muy poco. Entonces también es una especie como de engaño que se hace en la cara de los funcionarios públicos o en la cara de las personas, de los ciudadanos que quieren, no sé, tener una buena atención en un ministerio. Ahora, ¿dónde está la plata? En una cuenta corriente, ¿qué se compró con ella? ¿El Estado podrá
recuperar algo, o el gobierno podrá recuperar esa plata, son 426 millones de pesos. Que se hayan gastado 10 millones en las mangueras que tiraron en la zona, porque las fueron, la instalaron y después no volvieron más, eso lo dicen los propios vecinos. ¿Dónde está esa plata? Técnicamente debería estar depositada en el mismo lugar al cual se le transfirió, creo yo, no sé. Ya, por ahí en Democracia Viva habían viajes que se habían hecho, tal vez también se pagó con eso, no lo sabemos. Claro, pero a ver, si le preguntan esto, ¿dónde están las obras? ¿Qué se hizo? No, si se tenía una manguera y por eso se puso un... Entonces también es... A ver, esto es meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes, ¿eh? De eso estamos hablando. Sí, pues estamos hablando de platas públicas. Por eso. En una cartera que es probablemente la que tiene mayor presión para ejecutar, sí, para de verdad son mostrar... casas. Claro. O sea, son viviendas, en Hacer la general pega. viviendas sociales, comprenderá usted. Ya. ¿Tú querías decir algo de la Ruta 5? Sí, Ruta 5 Sur. Mire, bien interesante. Es una lamentable noticia la que ocurrió este fin de semana sobre este accidente a la altura del kilómetro 271. Y quienes son auditores asiduos de Radiograma Vespertino, lo hemos dicho varias veces, sobre todo en el verano, la cantidad de accidentes que se registraban en una zona que va entre el kilómetro 110 hasta el 280, más o menos la Ruta 5 Sur, que sistemáticamente hay accidentes de tránsito ahí en esa zona. Y estamos viendo en biobiotv.cl imágenes que tomaron ustedes, nuestros auditores, para compartir la curva de la muerte, como ya se le conoce en la Ruta 5 Sur. Es una curva larga. Claro, no es muy cerrada, pero es muy larga. Pero es muy larga, que tiene una berma con una salida en curva. A ver, es bastante, por lo menos en una autobahn alemana o en las autopistas en europea, no sería de esa forma. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que queda claro es que lo que se hizo en la Ruta 5 Sur hasta Puerto Montt fue agregar una segunda calzada a la antigua pista, un enchulamiento, como decía un profesor de la Universidad Católica hoy durante una entrevista acá en Bio la radio, y agregar al costado de esa ruta 2 pistas más. Y a eso se le llamó autopista. Se supone que estaba en su momento, en los 90, cuando esto se lleva adelante, estaba Ricardo Lagos como ministro de Obras Públicas, se piensa en un diseño, lo dice el profesor, en un diseño para una carretera de 100 kilómetros por hora. Pero luego, con el paso del tiempo, se subió a 120 a través de decreto, sin acompañarlo de la ingeniería total de la autopista. Y aquí volvemos al presente. Han terminado, y esta fue una necesidad, nadie está cuestionando esto, porque quienes tenemos cierta edad sabemos cómo era venir a Santiago en los 90, sobre todo en el verano cuando estaban las máquinas cosechadoras y las largas filas de autos, los que tienen buena memoria, que se abría para poder adelantar las máquinas cosechadoras que iban por la carretera. Era urgente, y esto nos ayudó a que los aviones salgan en la noche de Puerto Montt, lleguen al aeropuerto de Santiago y en poco más de 24 horas lo estén comiendo alguien en Estados Unidos, en Europa o qué sé yo. Esto ayudó, esto fue parte de ese desarrollo. El asunto es que luego vino las renegociaciones de las concesionarias, y en vez de los gobiernos que vinieron después de Ricardo Lagos, en vez de hacer un análisis mayor, exhaustivo y decir necesitamos más que quedarnos con la plata, porque hoy día usted sabe que el impuesto que se paga en cada uno de esos peajes antiguamente fue para pagar la obra, hoy día un porcentaje de ello va de impuesto al Estado. El Estado recibe... La mayor parte. Es la mayor parte. La mayor parte del peaje. Solo es la conservación lo que terminan, y algunas obras menores que termina la autopista generando con estos ingresos. El asunto es por qué no se rediseña una autopista de verdad. Claro, o sea... volver a plantearse la necesidad... Ver qué partes del trazado antiguo no da para una autopista y que habría que hacer las un tratado mejoras. nuevo, claro. Porque resulta que el kilómetro 271 se llevó por delante, literal, a 9 personas, 9 muertos, 9 familias que hoy están en un velatorio, de los cuales de esos 9, para que usted sepa, era gente de buena voluntad, que se bajó a ayudar. Entonces, creo que el país no merece esto y merece discusiones de fondo. Está bien, dejará de ganar recursos el Estado, porque obviamente habrá que pagarle a quien se haga cargo de esas obras, pero pensemos en el diseño a futuro, porque resulta que los autos cada vez son más rápidos, las velocidades cada vez se respetan menos, y por todas estas aplicaciones, Carabineros, en verdad, más que contabilizar autos, no
no va a sacar partes de velocidad, porque me lo han dicho los carabineros en la carretera. Los autos llegan a una velocidad baja cuando saben por qué están todas estas aplicaciones que alertan de la presencia policial en la ruta. Entonces hay que hacer algo, son 9 muertos, el debate no puede quedar solo en esa noticia, sino que debería entrar más profundo y el Congreso puede aportar en ello. La radio, análisis y opinión independientes.